Muy buenas tardes, quienes habla es su amigo y servidor, el ingeniero Miguel Ángel Pizarro Macís. Un saludo desde la ciudad de Foz do Iguazú, Brasil. El aula de hoy es predimensionar las columnas esquineras, perimetrales y centrales. Antes de continuar con el aula, gustaría leer el versículo de Proverbios capítulo 16, versículo 16. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. ¿Qué nos quiere enseñar este versículo? El hombre que haya la sabiduría es feliz, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que pueda desear no se puede comparar a él. Predimensionamiento de columnas. Nos pide predimensionar las columnas esquineras, centradas y perimetrales. Las columnas, al ser sometidas a cargas axiales en momento flector, tienen que ser dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente. Vamos a predimensionar las columnas centradas. El área de columna es igual a la carga de servicio dividido para 0,45 Fc', donde Fc' es la resistencia a la compresión del concreto. Para predimensionar las columnas excéntricas y esquineras, el área de columna es igual a la carga de servicio dividido a 0,35 Fc', siendo la carga de servicio igual a la carga axial por el área de columna Predimensionamiento de columnas. Predimensionar las columnas esquineras, centradas y perimetrales. Las columnas, al ser sometidas a cargas axiales y momento flector, tienen que ser dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente. Columnas centradas. Para predimensionar las columnas centradas, el área de columna es igual a la carga de servicio dividido a 0,45 Fc', donde Fc' es la resistencia a la compresión del concreto. Para predimensionar las columnas excéntricas y esquinadas, el área de columna es igual a la carga de servicio dividido a 0,35 Fc', siendo la carga de servicio igual a P por A por N, donde P es la carga axial, A es el área tributaria y N número de pisos. En la norma S030 tenemos tres categorías, la categoría A, la categoría B y la categoría C. Los edificios que están en la categoría A tienen una carga axial igual a 1500 kilogramos sobre metro cuadrado. Los edificios de categoría B tienen carga de servicio, la carga P igual a 1250 kilogramos sobre metro cuadrado. Y los edificios de categoría C, P es igual a 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí tenemos el área tributaria para las columnas. ¿Cómo se sacan el área tributaria para las columnas? Aquí tenemos una longitud de 5 metros. La mitad de 5 metros corresponde a 2,5. En el otro vano tenemos 5 metros. La mitad, partimos la mitad. Aquí tenemos un vano de 4 metros. De aquí 4 metros. Entonces la mitad de 4 metros va a pasar por 2 metros. Igualmente en el otro vano. Entonces el área tributaria va a ser todo esto de aquí, para las columnas centrales, ¿no?
De la misma forma hacemos para las columnas esquineras. Tenemos aquí de 4 metros de longitud, entonces partimos la mitad, que va a ser 2 metros. Aquí tenemos un vano de 5 metros, se va a pasar por la mitad, que va a ser 2,5. Entonces el área tributaria para las columnas esquineras vamos a hacer esto aquí. Esa área tributaria. Para las columnas perimetrales, el mismo caso, ¿no? Aquí tiene 5 metros, en la mitad 2,5. Aquí tiene un vano de 4 metros, 4 metros. Se va a pasar por la mitad de... Aquí ya tenemos, ¿no? Entonces el área tributaria para las columnas perimetrales va a ser esa región de aquí, ¿no? Donde el área tributaria para las columnas centrales van a ser de 5 metros por 4 metros. Va a tener una área de 20 metros cuadrados. Y para las columnas esquineras va a tener un área de 10 metros cuadrados. De 2 por 2,5 que nos da 10 metros cuadrados. Y para las columnas perimetrales vamos a tener un área tributaria de aquí tenemos 2 y 2 más 4, 4 por 2,5, 10 metros cuadrados, ¿no? Aquí tenemos 5 aquí vamos a tener 5 metros cuadrados y 10 metros cuadrados. Y acá aquí vamos a tener 20 metros cuadrados de área tributaria. En la tabla número 3 del RNE de la norma E030 de diseño símbolo resistente encontramos las categorías de las edificaciones. Encontrando el caso actual analizándose en la categoría A, entonces vamos a usar un P de 1500. Categoría A 1500, el área de columna va a ser igual a 1500 por 5 que es el área tributaria y por el número de pisos dividido a 0,35 por la resistencia de la compresión de concreto, que es igual a 210, nos da igual a 510,20 centímetros cuadrados. La dimensión más pequeña de la sección transversal no debe ser menor que 30 centímetros, según la anexo.
la norma ecuatoriana en la construcción. Entonces aquí tenemos los tipos de, le hemos llamado C1 a las columnas esquineras, C2 a las columnas perimetrales y C3 a las columnas centrales. Entonces C1 tiene un área tributaria de 5 metros cuadrados, C2 tiene una área tributaria de 10 metros cuadrados y C3 una área tributaria de 20 metros cuadrados. El peso que hemos asumido, peso P es igual a 1500. El número de piso, que son 5, 5 y 5, tenemos una carga de servicio que es la multiplicación de ese valor de 5 por 1500 por 5 me da 37.500. De la misma forma con los demás tipos de columnas. FC', 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El coeficiente tipo de columna, que es 0,35, tenemos aquí 0,35, y para las columnas centrales 0,45. Entonces el área de columna nos da 510, que es ese valor de aquí, y de la misma forma se resuelven los demás datos. Tenemos las respectivas áreas de columna. 510. Entonces el área mínima de columna debe ser ¿cuánto? 900 centímetros cuadrados, porque las dimensiones deben ser lo mínimo 30 centímetros. 30 centímetros, 900 centímetros cuadrados. Entonces el área de columna tiene solo 510. Entonces mi sección de columna debe ser de 30. Aquí 1020,41 mayor a 900, entonces pasa. Entonces 31,94, como no hay columna 31,94, sino de 5 en 5, entonces pasamos a 35 por 35. Y finalmente la columna central, que es de 1587,30 centímetros cuadrados. Entonces la raíz de ese valor me da 39,84. Si sumamos el 40, entonces son columnas de 40 por 40. Entonces, las columnas esquineras deben ser de 30 por 30, las columnas perimetrales deben ser de 35 por 35 y las columnas centrales deben ser de 40 por 40. Método práctico 1. Columna central. H, altura entre piso. A, ancho de columna. La altura entre de un piso a otro piso son 4 metros. Esa altura de aquí, 4 metros. De un nivel a otro nivel. Tiene 4 metros. Método práctico 1 dice que la columna central debe ser igual a h sobre 8. 4 metros dividido en centímetros son 400 centímetros dividido por 8 igual a 50 centímetros. Dice que las columnas centrales deben ser de 50 centímetros por 50 centímetros. ¿Sí? Las columnas excéntricas, donde el ancho de columna, si es una columna cuadrada, el ancho de columna debe ser igual a h sobre 9. 400 dividido por 9 igual a 44,44 centímetros. Que lo redondeamos a 45 centímetros por 45 centímetros. La columna esquinada, el ancho de columna debe ser igual a h sobre 10. 400 sobre 10 igual a 40 centímetros. Sería columna de 40 por 40 centímetros. Entonces, la columna central debe ser de 50 por 50, las columnas excéntricas 45 por 45 y las columnas esquinadas de 40 por 40. Según el método práctico 1. Método práctico 2. El lado de la columna debe ser entre el 70% y 80% del perante de la viga.
Tenemos ahí. El peralte de la viga es 50 centímetros. El peralte de la viga es 50 centímetros. Aquí tenemos 50 centímetros. 50 centímetros. Entonces el lado de la columna debe ser entre el 70% y el 80% del peralte de la viga. En este caso vamos con el 80%. A igual al 80% de 50 centímetros igual a 40 centímetros. Se analizará con un lado mínimo de 40 centímetros. Verificación. Para evitar la formación de rótulas plásticas se deberá cumplir que la inercia de la columna debe ser mayor a la inercia de la viga. Realizaremos el cálculo en cada conexión viga-columna en ambas direcciones, en la dirección XX y YY. Se realizan varias interacciones hasta obtener las secciones adecuadas de columnas. En la dirección X tenemos las vigas que son de dimensiones 25 por 50. Entonces la inercia no es nada más que tenemos 25. Nada más que la inercia base por altura al cubo sobre 12, que nos da ese valor de aquí. Las columnas. Las columnas van a ser de aquí de 40, voy a tener 40 centímetros, aquí 45 centímetros. Entonces, ¿qué significa? La base va a ser 40 centímetros, esa base aquí 40 centímetros y la altura 45 centímetros. Entonces la inercia alrededor de ese eje X, alrededor de ese eje va a ser la base por la altura del cubo, 40 por 45 del cubo sobre 12, ¿no da eso? Entonces la inercia de la viga debe ser mayor a la inercia de la columna. Disculpe, la inercia de la columna debe ser mayor a la inercia de la viga. Ok. C2. La columna C2. Vamos a ver. A la columna C2, aquí va a tener C2 va a ser de C2 va a ser de 40 centímetros y 55. Entonces, C2 va a estar, son perimetrales, ¿no? En X. Van a tener dos vigas
la columna en sentido X va a tener dos vigas, ¿no? Esa columna aquí va a estar por dos vigas, una viga de ese lado y la viga del otro lado. Entonces, la inercia para esa viga de aquí va a ser la inercia de la viga de aquí va a ser igual a 26 y del otro lado 26 sumado 52, el valor que está aquí, el valor correspondiente. Ahora la inercia de la columna para ese valor de 13 dimensiones de 40 por 55, donde la base es esta y la altura es esta, nos da ese valor. Entonces la inercia de la columna debe ser mayor a la inercia de la viga. Entonces, ok, ahora con la columna C13, la columna central en el sentido X. En el sentido X también tiene en el sentido X la columna central. En el sentido X, en este sentido X, esa columna aquí va a estar por esa viga de aquí en el sentido de que va a estar por esa viga de aquí y por esta viga de aquí, la columna C3. Entonces de la misma forma, ¿no? La dimensión de la viga a la izquierda de la columna va a ser de 25 por 50 y a la parte derecha de la columna de 25 por 50, donde la inercia es ese valor y la inercia de la columna también de ese valor. Está aquí. Entonces la inercia de la columna debe ser mayor a la inercia de la viga, ¿verdad? Ok, entonces podemos observar en la dirección X las inercias de las columnas son mayores a la inercia de la viga. Dirección Y, de la misma forma, ¿no? Ahora en la dirección Y las vigas son de 25 por 40. Y la dimensión de la columna va a cambiarse. La base va a ser de 45 y la altura de 40 y 55, 40, 55 y 40. Y vamos a analizar en el sentido Y. Calculando las inercias de las vigas de las columnas, podemos observar que las inercias de las columnas son mayores a la inercia de la viga, tanto para C1, C2 y C3. Se cumple. Entonces, las dimensiones de las columnas, tanto para las columnas esquineras, perimetrales y centrales, son las correspondientes, son las que se encuentran en la tabla. La columna C1 debe ser de 25, la columna en las esquinas debe ser de 25, debe ser de 40, deben ser de 40 en la dirección X, en la dirección Y, disculpe, y 45 en la dirección X. Columnas esquineras. Las columnas perimetrales deben ser de 40 centímetros en la dirección Y 55 centímetros en la dirección X. De la misma forma para las columnas esquineras. De esta forma hemos predimensionado las columnas esquineras, perimetrales y centrales. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los guarde, y será para una próxima aula.